Emisor Podcasting. El Aegon, que pasó a la historia como Aegon el Conquistador e Aegon el Dragón, nació en Rocadragón en el 27 AC. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón, y de Lady Valena de la casa Valerion, esta última Targaryen por parte de madre. Aegon tenía 2 hermanas de linaje auténtico, Visenya, mayor que él, y Rhaenys, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los hermanos dragón de Valyria que se casaran un hermano y una hermana con el fin de conservar la pureza de sangre. Pero Aegon se casó con sus 2 hermanas. Por tradición debería haberse casado tan solo con Visenya, la mayor, aunque inusitada, la inclusión de Rhaenys como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción. Los 3 hermanos habían demostrado su condición de señores dragón antes de su matrimonio. De los 5 dragones que habían volado al exilio con Aenir desde Valyria, solo uno había sobrevivido hasta los días de Aegon, la gran bestia llamada Valerion, el terror negro. Las dragonas Vhagar y Meraxes eran más jóvenes, salidas ambas del huevo en las profundidades de Rocadragón. Estas son las primeras páginas de Fuego y Sangre de George Martin, novela precuela de la saga principal de Canción de Hielo y Fuego, más conocida como Juego de Tronos por su adaptación en HBO, la serie más exitosa de los últimos tiempos, salvo por su controvertido final. House of Dragon o Casa de Dragón, la última serie de la saga, que acaba de estrenar su segunda temporada hace unas semanas, se basa libremente en este volumen, Fuego y Sangre. Excusa perfecta para este nuevo capítulo de La Ruta Secreta, donde vamos a hablar del más universal de los mitos, incluso más que el diluvio y el vampiro, tal vez la única criatura mítica que está presente en todas las culturas: el dragón. ¿Qué es un dragón? En lo básico se trata de un ser de grandes proporciones y forma que recuerda a una serpiente o lagarto, a menudo dotado de alas, aunque hay algunos que no. Algunos son capaces de expulsar fuego a través del aliento y su piel es tan gruesa que, en teoría, nada puede atravesarla. La mayoría de los dragones están vinculados a fuerzas subterráneas y antiguas y representan un poder del pasado. La lectura occidental del mito lo asocia con el mal y el paganismo, mientras en Oriente son benignos y sabios. Esta dualidad ha hecho que en la moderna ficción fantástica el dragón sea la criatura absoluta. Los hay tanto bondadosos como malignos. Los hay tanto sabios como otros que son básicamente armas, como en el caso de los dragones de Game of Thrones. En la lectura contemporánea del mito se distinguen muchas especies de dragones, tanto desde el punto de vista anatómico como intelectual. Reduciendo esto nos podría llevar días, así que acotaremos 3 grandes clases de dragones. El dragón puro, o dragón divino también llamado, tiene 4 patas y 2 alas en la espalda, es decir, 6 extremidades. Esto le da un carácter sobrenatural y preternatural, al ir más allá del orden de 4 extremidades que se da en todos los vertebrados conocidos. Puede andar o caminar con las 4 patas o usar las anteriores a modo de brazos para manipular herramientas. Son muy inteligentes y poseen el don del habla y de la sabiduría. Adoran la poesía y manejan todas las lenguas conocidas. Para muchos, son los seres intelectualmente más brillantes que existen, mucho más inteligentes que los humanos. Algunos pueden tener más de una cabeza.
El tamaño de estos dragones es gigantesco y varía de los 20 a los 60 metros o incluso más. Son prácticamente dioses y no pueden ser ni montados ni domados. Luego tenemos al dragón heráldico, Wyvern o Giverno o Wyverno. Poseen 4 extremidades. Las 2 delanteras sostienen las alas, como los murciélagos o los pterosaurios. Al doblarlas hacia atrás pueden caminar en 4 patas. No pueden hablar y su inteligencia es comparable a la de un lobo o perro. Pueden ser amaestrados y aceptan jinetes. No son considerados dragones por los dragones puros, sino una especie inferior. Básicamente reptiles voladores muy poderosos. Animales o armas, como ya dijimos, en el caso de Juego de Tronos. Todos los dragones de esta saga de Juego de Tronos son wyvernos, no son dragones. En la película de El Hobbit de Peter Jackson, Smaug, que es un dragón puro, aparece con anatomía de wyverno, es decir, con solo 4 extremidades en lugar de las 6 que describe Tolkien. Fue por una libertad creativa de Peter Jackson que optó por no pasar por alto la ley natural de 4 extremidades para los vertebrados. Sin embargo, para los puristas de dragones y de Tolkien, esta fue una falta de respeto imperdonable. Y en tercer lugar tendríamos a los gusanos, culebras o gurm. Dragones sin alas, con o sin patas, que tienen forma de una enorme serpiente. Suelen arrastrarse y vivir en cavernas, y pueden ser incluso más grandes que las 2 especies anteriores. Los hay que son bestias sin inteligencia y otros que son brillantes, rivalizando con los dragones puros. Algunos pueden incluso volar, enroscándose en el aire como una serpiente. Otros habitan las aguas y el mar y originan la leyenda de las grandes serpientes marinas. Los dragones mencionados en la Biblia como Leviatán e igualados a la figura de Satanás son de esta raza. De ahí lo de serpiente antigua, que es también como se les llama, porque estos dragones son los más viejos de todos. Las patagónicas Tenténica y Kai son consideradas wurm australes dentro de la gran clasificación dragónica, ambas con don de la voz y la inteligencia. Por lo general, los gusanos son enemigos de los dragones puros. Existe una idea muy difundida de la razón por la cual el dragón es el más universal de los mitos. Se trata de una construcción arquetípica que suma en una sola criatura todas las especies de predadores a las cuales temía el hombre primitivo. Hay en el dragón cabeza de león o de lobo, cuerpo de serpiente, garras de águila, porte de un oso, hocico de cocodrilo, además de alas de murciélago, que representa el miedo a la noche y a las fuerzas desconocidas. Es de este modo una advertencia de todo lo que amenaza desde la naturaleza, o más allá de ella. Esto cuando la leyenda incorporó los cuernos y el fuego al concepto, uniéndolo a la simbología cristiana del diablo o demonio a modo de sinónimo. Pero hay, además, otra explicación a lo universal del mito: los dinosaurios y grandes animales del pasado. No es que los humanos convivieran con los dinosaurios, sino que sus huesos eran encontrados y aparecían al excavar. En una época de superstición y mitos arquetípicos, el hallazgo de restos óseos de grandes criaturas que parecían reptiles o serpientes alimentó la imaginación y buscó explicaciones que desembocaron en la existencia de enormes monstruos llamados dragones. Incluso los huesos de ballenas que llegaban a la costa eran tomados como prueba de la existencia de los dragones, y marca a fuego el temor a explorar más allá de los límites conocidos, porque allá hay dragones. No es casual que en el siglo XIX los primeros paleontólogos o buscadores de huesos de dinosaurios fueran llamados cazadores de dragones. Pero la pregunta es, ¿hubo entre los dinosaurios alguna criatura que se pareciera a lo que entendemos como dragón? La respuesta es sí y también no. Sí, porque hubo un dragón en nuestro pasado, y no porque no era un dinosaurio, sino un pterosaurio, o una familia de pterosaurios, es decir, reptiles voladores que vivieron en la misma época de los dinosaurios. Hablamos de los asdárquidos.
la familia de pterosaurios más grandes de todas, y las criaturas voladoras de mayores dimensiones que jamás existieron. De hecho, el nombre de la especie viene de Ashdar, que es un mítico dragón de la mitología persa, el más grande de todos los del panteón draconiano de Medio Oriente. Algunos ejemplares de la familia de los asdárquidos eran realmente grandes, como el Quetzalcoatlus northropi, llamado así en honor de la serpiente emplumada o dragón de la mitología azteca, y de Jack Northrop, ingeniero aeronáutico que en la década de los 30 inventó el concepto de ala volante que llevó a modernas aeronaves como los bombarderos B-2 y B-21 de la actualidad. Este reptil alado superaba los 12 metros de envergadura. Algunos incluso estiman que podría haber llegado a los 16, y en tierra, al caminar, alcanzaba los 7 metros de alto. Es decir, era más grande que un tiranosaurio rex y más ancho que un avión F-16. El Quetzalcoatlus northropi era prácticamente del mismo porte que los dragones de Juego de Tronos. Otros asdárquidos gigantes son el Atsebogopteryx, encontrado en la zona de Transilvania en Rumania y cuyas alas se extendían hasta los 12 metros. Antes de su nombre oficial, fue llamado de nombre no oficial Draculaepteryx, en honor al rumano más famoso de todos, el príncipe Vlad Drácula, miembro de la Orden del Dragón durante el siglo XV, y cuyo nombre significa en valaco hijo del dragón. Hace pocos años, en el 2020, fueron encontrados en la Patagonia argentina restos de un asdárquido con alas de entre 9 y 11 metros, el cual habitaba los cielos prehistóricos del sur de Argentina y Chile. La criatura gigante fue nombrada Thanatos Dracon Amaru, que significa dragón de la muerte, y Amaru es el nombre de un reptil volador de los mitos del norte de Chile y Argentina, y también de la cuenca de Amaro, en la zona de Neuquén, hacia el sur de Chile y Argentina. Es decir, en esta parte del mundo también tuvimos dragones. Lejos de la ciencia y regresando al mito, la palabra dragón deriva de la palabra latina draco, como en la constelación Draco, que viene directamente del griego dracón. La palabra dragón en la mitología germánica y sus descendientes, worm inglés antiguo, wyrm alemán antiguo, wurm nórdico antiguo, orm, que significa culebra o serpiente. En inglés antiguo, wyrm significa víbora y draca significa dragón. En finés, loikarme, traducido directamente, significa salmón serpiente, pero la palabra logi era originalmente louhi, que significa peñas o rocas, una serpiente de montaña. El prefijo logi, el logikarme, se cree que también deriva de la antigua palabra nórdica logi, que significa fuego, como en la mitología finesa. También hay referencias al tulikarme, que significa fuego de serpiente o serpiente de fuego. Algunos de los dragones más referidos y populares del mito y la literatura. Smaug, de El Hobbit de J.R.R. Tolkien, un dragón codicioso que habita en la montaña solitaria y guarda un vasto tesoro, inteligente, parlante y con una piel casi impenetrable. Según el libro, posee 4 patas y 2 alas, lo que fue alterado en la versión al cine de Peter Jackson, quien le dio la anatomía de un wyverno. Las bestias aladas, de El Señor de los Anillos, también de Tolkien. Técnicamente no son dragones, sino serpientes aladas usadas por los Nazgûl como monturas. Por error, son llamados Nazgûl voladores, pero esos son los jinetes. Básicamente, estas bestias aladas pueden ser consideradas wyvernos o givernos. Fafner, de la mitología nórdica, un enano transformado en dragón para proteger su tesoro maldito. Posee un vasto tesoro. Posee vastas riquezas, símbolo de avaricia y maldición. Es un wurm o serpiente antigua. Tiene patas pequeñas, pero se mueve arrastrándose. Es muy, muy inteligente. Shenron, de Dragon Ball de Akira Toriyama, es un dragón celestial que concede deseos cuando se reúnen las 7 esferas del dragón. Una larga serpiente verde con cuernos. Puede conceder cualquier deseo.
Tiamat. Su origen está en la mitología babilónica y es hembra. Es una diosa dragón del caos primordial, madre de monstruos. En algunas versiones tiene el aspecto de un dragón de 5 cabezas. En el universo de Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, tanto de los juegos de rol como de la serie animada de los 80, tiene el papel de ser la madre de los dragones. Por lo tanto, sus 5 cabezas corresponden a las 5 especies de dragones de ese universo. Zafira, de Eragon, de Christopher Paolini, la última dragona libre y compañera del jinete Eragon. Es azul con escamas brillantes, inteligente y telepática. En lugar de alas de murciélago, posee alas emplumadas similares a un ave rapaz. Ancalagon el Negro, de El Silmarillion, de Tolkien, el más grande de los dragones creados por Morgoth, inmenso, poderoso rival de Sauron como sirviente favorito de Morgoth. Cuando cae, su tamaño destruye las torres de Thangorodrim. Es el dragón más grande de todos, sumando a cada una de las mitologías y leyendas. Niohord, mitología nórdica, es un dragón o gusano que roe las raíces del árbol Yggdrasil. Símbolo de destrucción y caos, reside en Niflheim. Glaumrug, de El Silmarillion, de Tolkien, es el primer dragón creado por Morgoth. No tiene alas, pero es muy astuto. Es el mayor de los gusanos tolkienianos. Posee control mental, gran tamaño y fuerza. Muy importante en la historia de Turin Turambar. Quetzalcóatl o Kukulcán, de la mitología mesoamericana. Tiene la forma de una enorme serpiente emplumada. Es el dios de la sabiduría y el viento. Representa la dualidad, la creación y la destrucción. Y esto se grafica al combinar rasgos de ave y serpiente. Tenten y Kaikai, grandes serpientes primordiales de la mitología mapuche y patagónica, creadas por Yeneshen, el hacedor, para controlar las tierras y las aguas. Podrían ser de la especie Wurm, son gigantescas, del tamaño de montañas, poseen el don del habla y la inteligencia. Tenten es bondadosa, pero su furia provoca terremotos, en tanto Kaikai odia a los humanos y busca destruirlos causando maremotos. Cada vez que se enfrentan, ocasionan cataclismos. El dragón de San Jorge, un reptil de gran tamaño que habitaba cerca de la antigua ciudad de Silén, en la región de Libia, en Creta. No confundir con el país moderno de Libia. Esta historia ha sido contada en varias versiones a lo largo de Europa y el Mediterráneo, por lo que hay diferentes lugares que reclaman ser el escenario de la hazaña de San Jorge. En la leyenda, San Jorge mata al dragón para salvar a la princesa y liberar a la ciudad del terror impuesto por la criatura. La historia simboliza la victoria del bien sobre el mal y ha sido un tema recurrente en la iconografía cristiana. Se cree que San Jorge enfrentó a un cocodrilo o a un varano gigante, que es un reptil de la familia de los dragones de Cómodo, aunque también pudo ser un wurm o gusano. Satanás, el dragón rojo. La iconografía judeo-cristiana identifica al dragón rojo como una de las tantas formas y encarnaciones de Satanás. En este caso, la serpiente antigua que tienta a Eva en el jardín del Edén y que, de acuerdo a la tradición, antes de ser condenada por Dios a arrastrarse, poseía alas y piernas. Igualar dragón a demonio fue la manera en que la Iglesia durante la Edad Media asoció a estas criaturas con el mundo pagano. Falkor, un dragón blanco de la suerte, usado por Atreyu para viajar en el mundo de fantasía de la historia sin fin. Aunque no tiene alas, puede volar. Básicamente es un wurm volador. En el libro de Michael Ende es una serpiente emplumada, mientras en la película de Wolfgang Petersen tiene forma de perro. Vermitrax Pejorative, visto en la película Dragon Slayer o Verdugo de Dragones de 1982. Un guiverno o guiverno de gran tamaño y mediana inteligencia que mantenía aterrado a un poblado del norte de Escocia, exigiendo sacrificios de jóvenes vírgenes. Era en realidad una madre dragón o madre guiverno que usaba a las doncellas como alimento para sus crías, ya que la carne y la sangre de mujeres adolescentes era más suave para los delicados estómagos de sus polluelos gigantes. Draco. Un dragón puro, el último de su especie, divertido, inteligente y muy astuto. Añoraba los tiempos en que humanos y dragones eran aliados y compañeros de armas. Poseía conocimiento de alquimia y magia y lo conocimos con la voz de Sean Connery en la película Corazón de Dragón.
Chimuelo o Toothless. Es un dragón furia negra visto en las películas Cómo entrenar a tu dragón. Aliado del joven vikingo Hippo, aunque tiene anatomía de dragón puro, es decir, de 6 extremidades, no posee la inteligencia de uno, sino que está más cercano a los wyvernos. Además, acepta ser montado. En la versión cinematográfica, su aspecto y personalidad está basada en un gato. Pero para continuar hablando del dragón y su mito, pasado el alto musical, tendremos de invitado en la nave de la ruta secreta a un experto y fanático de estas criaturas, el escritor José Luis Flores. Creador y autor de Alicia la Niña Vampiro y de las sagas literarias Crónicas de Bajo Raíz y El Mago del Desierto, entre tantas otras, José Luis Flores, o J.L. Flores, como también lo conocen sus lectores y fanáticos, es uno de los autores chilenos más prolíficos en el género de la fantasía. También un fanático de los dragones y otras criaturas míticas. Es además creador del universo de las cartas coleccionables Mitos y Leyendas, primero para Salo y luego para KLO, Club, donde se desempeña como editor general. José Luis, bienvenido a la Gracias por esta invitación, Pancho. Tremendo tema que te sacaste, de verdad que es un... Cuando digo tremendo no lo digo por casualidad, porque en verdad es un gran tema que nos podría dar días y días conversando. El dragón como criatura, el dragón como símbolo es tremendo, más allá de su tamaño, ¿no? Que es como lo más obvio, ¿no? Pero es un temón, ¿m? Es un temón, y de todas las criaturas que uno se encuentra, ¿no? Es seguramente el más ubicuo, el que más se repite, aunque cambie su carácter, aunque cambie a veces puede ser amable con las personas, a veces puede ser malo. Eso puede cambiar, pero es increíble ver que incluso en los países donde incluso no hay serpientes, hay mitos de dragón. Increíble, ¿no? Ahí podemos... Sí, y es curioso lo que dices tú, porque debe ser el más universal de los mitos, ¿no? La idea de este monstruo gigante con forma de serpiente y con alas es prácticamente en todas Casi partes. Todos los continentes. Además, o es bueno, o es malo, o es un animal, o es un ser inteligente. Exactamente. Entonces es una construcción intelectual o mitológica, pero también arquetípica, ¿no? Es que, por supuesto que sí. Y de hecho, la otra vez discutíamos en Ciudad de México hace unos años atrás, antes de la pandemia, si es que el dragón era lo más popular de todo, o el dragón en sentido extenso, ¿no? Sí. Porque alas y cuatro patitas, ahí vamos a hablar de eso, ¿no? Pero en el sentido extenso de lo más popular, creo que alcanzado, quizás ligeramente superado con el muerto viviente. ¿Mm? Sí, digámoslo en la popularidad. Claro. Claro, y en la masividad, Sí. porque el muerto viviente, ¿cierto? Todos morimos, entonces todos le tenemos... Bueno, y en el muerto viviente también podéis meter al vampiro, que también está presente en casi todas las culturas. Exactamente. Y me acuerdo de haber estado también mediodía discutiendo qué es un vampiro. Pero con el dragón es más fácil. Es más fácil. Incluso si no crees que sin alas no eres dragón, igual el significado es más ubicuo. Ya, entonces, responde la misma pregunta. ¿Qué es un dragón? ¿Qué es un dragón? Un dragón es una criatura serpentil, muchas veces quimérica, porque tiene partes de otros animales. De hecho, las descripciones primeras del dragón en Occidente incluyen figuras de gatos, porque el gato es ladino y el gato sabe cosas, como tú debes saber. Sí, curioso, porque además uno de los dragones más populares de la cultura pop del último tiempo, que es el de Cómo entrenar a tu dragón, Así es un es. gato. Así es. En general, se habla de que el dragón es un reptil. Y entonces ya empezamos a acotar y a dejar fuera algunas criaturas que no son reptiles. Por ejemplo, hay de acuerdo entre la gente que se dedica a los mitos, ¿no? Que el bakunaga de Filipinas, que es una especie de pez gigante enorme, un bagre gigante que se come la luna, no sería un dragón, porque sería ya más bien un pez. Pero se le permite, por ejemplo, a un dragón tener partes de pez. Claro. Siempre y cuando recuerde un poquito más la serpiente. Pero no son del todo reptiles. Incluso hay mitos que hablan de lo caliente que está la sangre del dragón. Entonces, no es una criatura que encaje zoológicamente fácil, ¿no? Pero sí cuando nos estamos frente a uno, sabemos que es uno, ¿no? ¿Cuál es tu relación personal con el dragón? Desde niño, por ejemplo. ¿Cuál es el primer dragón que te acuerdas? El primer dragón que me acuerdo. Quizás el primero que sé por nombre
es Smaug. Puede ser por el Hobbit, Sí. ¿cierto? Pero los dragones per se se me aparecen desde mi interés temprano en la caballería y en el mito, ¿no? El encuentro entre San Jorge y el dragón me pegó fuerte. De hecho, recuerdo estar leyendo uno de estos libros de Walter Scott, ¿cierto? Donde está Ricardo Corazón de León en las cruzadas y dice, por San Jorge, ¿no? Entonces yo me puse a investigar y ahí está el primer dragón. Y también recuerdo estas películas antiguas, no me acuerdo quién actuaba en esta, de Siegfried, ¿no? Cuando mata el dragón y se baña. Fafner. Claro, el dragón Fafnir, pero la película no me acuerdo cómo se llamaba. No eran los anillos de Nibelungen, pero Fafnir, por ejemplo, es un temón que también podemos tocar en algún momento de esta conversa, pero esos fueron mis primeros y fueron bastante choqueantes. ¿Mm? Y también me gustaban los dinosaurios, entonces era como una especie de dinosaurio imposible. Yo creo que hay un vínculo infantil Sí. entre el dragón y el dinosaurio. Ujú. A todos los niños les gustan los dinosaurios, dicen, y a todos los niños les gustan los dragones. Y de alguna manera es bonito eso de que a los primeros paleontólogos los llamaban cazadores de dinosaurios, de dragones. De perdón. dragones, así es. Sí. Así es. Y de hecho, hay partes de China todavía que son como la calzada de los dragones y todo eso, que son lugares de encuentro de fósiles. La cacería de fósiles y el estudio de los animales imposibles, no es criptozoología, porque no solamente criptozoología, ¿cierto? También el estudio de estos animales míticos se ha cruzado mucho con el estudio de estos fósiles, ¿no? Hay un libro entero que se llama Los primeros cazadores de fósiles, Ujú. que plantea esta tesis que puede ser o no completamente, cierto que los cíclopes eran elefantes pequeños, que se encontraban en el Peloponeso, ¿no? Sí, porque además El elefante tiene- los huesos, los cráneos de los elefantes tienen un hoyo acá Así es. en la frente. Entonces veías un cráneo ligeramente antropomorfo, Así es. con colmillo y un hoyo acá. Claro, Sí. es un cíclope. Un cíclope, claro. Y de hecho hay por ejemplo, hay una variedad de Smei. Los Smei son los dragones rusos, ¿cierto? Que también podemos ligar con Game of Thrones. Porque tienen 3 o más cabezas y vienen del este, ¿no? Son un mito eslavo. Pero hay un tipo de Smei que lo dibujan con colmillos, porque a la orilla de un río encontraron, en la tundra rusa, ¿no? Encontraron un par de colmillos, claro, los colmillos eran un mamut, por supuesto, ¿no? Y, en fin, así se van nutriendo, pero no es la única razón. De hecho, un señor de apellido Daniels, me acuerdo que tenía una tesis que decía que los seres, los mamíferos, le tenemos miedo a los reptiles, y los cachorros le tienen miedo a los reptiles, los monos le tienen miedo a los reptiles, entonces es lógico que elucubremos en torno a ellos. ¿Mm? A las serpientes sobre todo. Pero como te dije recién, eso sería verdad si en todos lados hubiera serpientes, o en todos lados hubiese fósiles también. Pero no es cierto. De hecho, uno de los países con gran mitología dracónica, Irlanda, es realmente el país sin serpientes. Sí, pues de hecho es famoso por no tener serpientes. Claro, San Patricio Porque las expulsó. Las expulsó. Pero está lleno de feist, que se podría decir como pestes. Ujú. Que apestan los lagos, ¿no? Que son serpientes gigantes que apestan los lagos. El más grande de todos es el Olifeist, que incluso se tragó una cantina. En un mito se tragó la cantina con el borracho más famoso. Y el borracho nunca se dio cuenta cuando lo escupió, cuando finalmente es derrotado y escupe, el borracho sigue tomando. O en la versión ya como más de la isla de Man para allá, se tragó un gaitero y el gaitero siguió tocando. Ya, perfecto. Así para que veas, así de colosal puede ser. Y por eso te digo, en Irlanda hay mitos de dragones, no pocos. No es el país con más dragones. Y hay dragones insólitos como el Entrechent en mismo Irlanda, que es una especie de pájaro dracónico de 3 cabezas que aparece en Samhain, ¿no es cierto? Aparece en La Noche de Brujas. Pero no tienes no tienes una conexión tan grande solamente con la serpiente. Como sabemos, el monstruo es una conexión espiritual contigo, ¿cierto? Entonces, dice más sobre la naturaleza de un pueblo, los monstruos, de lo que uno cree. ¿Mm? Es más, cuando empiezo los talleres de mitología que hago con los niños, le pregunto, la primera clase siempre es dragones. ¿Mm? Entra ahí a la segura. Sí, no digo dragones. ¿En qué país no hay dragones? Y empieza a tirar
empiezan a tirar nombres y en todos los países que nombran los chicos, no conozco todos los dragones de todos los países, ¿no? Pero la mayoría de los países que nombran los chicos sí tienen dragones, o al menos una serpiente gigante que cumple ese rol, ¿no? Que con lo que ocurre acá en Chile y Argentina con Tenténica y Kai, que efectivamente pueden ser considerados dragones. No, sí, claro, de Como hecho... de los Wyrm, gusanos son. Worm, Perdón, sí. Los Wyrm son los wyvernos. No, esos son wyvern. Sí, wyvern, te toda la razón. Si quieres hacemos la Sí. taxonomía. Pero esta taxonomía es, como se llama, es bastante cambiante, porque ahora las novelas de fantasía lo han cambiado un poquito. Sí. Pero a la antigua, a la antigüita, cuando se hablaba de worm, en el mundo, a todo esto, vamos a aclarar que estamos en el mundo germánico. Sí. Ya. Pues estos no son los dragones ni celtas ni los latinos, ¿ya? Los dragones germánicos tenían una taxonomía del worm, que era el dragón que se arrastraba. Como el gusano. El gusano a la serpiente. Que generalmente son dragones de decadencia, ¿ya? Son como la serpiente Midgard. Ujú. Ahí vamos a entrar también en eso. Y son más antiguos. Y tienen la conexión con, con el origen del dragón que podemos tocar, si quieres, ordenadamente. Es que da para mucho. Da para mucho, ¿cierto? Claro, Sí. pero son más antiguos, Sí. el worm más antiguo. Después tienes una desviación de la palabra, que es más moderna, que aparece en el trato ya anglosajón y después también vikingo, ¿cierto? Que es el wyrm. ¿Qué pasa el wyrm? El wyrm tiene una connotación maligna completamente, pero es inteligente. Ya. ¿Ya? El wyrm tiene 4 patitas y tiene alitas. ¿Ya? El wyrm, o sierpe, como se le dice, ¿cierto? Es representación de la codicia, ¿ya? Del mal. Es el mismo dragón demoníaco de San Jorge que es paralelo con el dragón rojo como gran demonio, ¿cierto? El wyrm es inteligente, simboliza invasión, poder, en fin. De hecho, en la literatura anglosajona tiene en The Fairy Queen hay un dragón tan grande que se llama Conquistador que incluso llega a intentar quemar el paraíso. Ya. Perfecto. Y ese es el wyrm. Después tenemos una clasificación de las serpientes sin patitas, ¿no? Sin patitas, pero con alas. Es una palabra que no es germánica, pero los primeros sí surgen de la heráldica germánica, que son los anfípteros, que son los dragones, como te digo, que la serpiente verde es un cuento que se me viene a la cabeza, que es cuerpo de serpiente, pero alas. Ya, perfecto. Sin patas en el fondo. Sí, exactamente. En ese sentido, Quetzalcóatl es un equivalente, ¿no? Ujú. Y tenemos después ahora que las novelas le llaman Drake, pero eso es sumamente nuevo porque Drake es Draca, ¿no? Sí. Y eso de origen latino es otra cosa. Que son los dragones que tienen cuerpo ¿cómo se llama? Cuerpo dracónico, pero no tienen alas, Ujú. ¿ya? Ese tipo de dragón siempre tiene nombres propios. ¿M? Y son una invención más o menos tardía. Por ejemplo, en el mundo asiático tenemos al Wami, que es básicamente un cocodrilo gigante, a Zipacli, ¿cierto? En la mitología mesoamericana. Pero ese 4 tipos de dragones son como los dragones taxonómicos modernos, y que lo podemos encontrar y me salté al Wyvern, por Sí. supuesto. El Wyvern, que es muy importante que lo recordemos ahora, porque el Wyvern es un animal, ¿ya? No es un ser inteligente, no es el Wyrm. De hecho, los de Game of Thrones son wyverns. Eso te Son iba a decir. wyvernos. Por como tamaño no deberían serlo, porque suelen ser más pequeños. Sí. Pero es un invento medieval, el Wyvern o Giverno, o Wouvry también. Yo no hablo francés, pero mi amiga Berna, si nos escucha, me va a retar. Pero claro, el Wouvry es básicamente un dragón que no necesariamente arroja fuego. Yo sé que en Game of Thrones sí, porque son dragones. Puede tener una cola de escorpión venenosa, 2 patitas y 2 alitas. O sea, tiene 4 extremidades. Porque eso es lógicamente más probable. De hecho, es lo natural en los vertebrados. Exactamente. Y ese es el dragón germánico. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Peter Jackson por su versión de Smaug, Ujú. que tiene solo 4 extremidades. Ajá. Y los puristas de Tolkien dicen, no, pues Smaug tenía 6 extremidades. Así es, porque tenía eso 4 natural. patas y 2 alas. Claro. Y él dice, sí, pero yo quería darle una lectura vertebrada realista. Sí. Y en lo vertebrado realista no hay 6 extremidades. Sí, es cierto. Los dragones célticos, por ejemplo, tienen una connotación muy distinta. En Irlanda te acabo de hablar de los Faith, ¿no? De que son
serpientes, gusanos, o el Elen Trechen, que es una excepción, que tiene 3 cabezas y tiene alas como un dragón tradicional. Pero el dragón céltico no es malvado. ¿Ya? Ya. El Idraigoik, o los cabros de mitos y leyendas le dicen Idraigoik. Ya. Pero si bien no hablo francés, mucho menos hablo gaélico. Pero el Idraigoik, el dragón rojo de Gales, es el símbolo de Gales. ¿Mm? Y tiene una particularidad: lucha contra un Wyrm. Cuando llegan los sajones a la costa este de Inglaterra, los acompaña un Wyrm blanco. ¿Mm? O dorado, en algunos mitos, pero blanco generalmente. Y el dragón rojo, que es símbolo del mal para la cristiandad, ¿cierto? Es el dragón bueno de Gales. Simboliza la sangre de Gales. A eso te quería llevar, el símbolo del el dragón en la cristiandad, porque nombrabas a San Jorge y el dragón, que además es un santo muy peculiar, porque generalmente los santos, si tú le sacas la aureola divina, tienen historias, entre comillas, realistas. Pero hay Así un es. santo en el canon católico que es famoso por matar a un dragón. Y es un superhéroe. Y de hecho, tiene poderes. Así es. Y libera un país de Claro. este dragón. Y hay un montón de lecturas que dicen que... Porque si tú dices que San Jorge, que es mentira este canon, estás contradiciendo el canon católico. Por lo tanto, Así eso no es. lo puede decir la iglesia. Y la iglesia le trata de buscar explicaciones y dice, no, lo que ocurre es que San Jorge enfrenta a un cocodrilo. Bullshit. ¿Sí se puede decir eso? Ahora, puede que en rigor sea un mito. Puedo ir más atrás, ¿verdad? Dale. De eso mismo. Lo que pasa es que hay un fenómeno. Yo sigo metiéndome en las patas de los caballos, hablando de idiomas que no hablo. Tampoco hablo alemán, a pesar de que este quinto básico estuve en un colegio que sí se hablaba alemán. El Chaos Camp o Chaos Kampf, ¿cierto? La destrucción, la lucha del caos, ¿cierto? Que es viejo, que es este fenómeno donde encontramos generalmente un dios celestial o del rayo, es muy importante esto, que lucha contra una criatura serpentina que sale de la tierra, ¿ya? Y ese mito es proto-indoeuropeo, así de antiguo es. Y lo encontramos, creo, si me puedo equivocar, pero creo que el más antiguo es el de Hadad matando a Lotán, la serpiente Lotán. Hadad mata a Lotán, que después lo vamos a replicar, ¿cierto? Con Marduk matando a la Tiamat. Sí. Y después, ¿cierto? A Yahvé. No voy a decir Dios, porque es Yahvé. La Biblia dice, es Yahvé quien mata a Leviatán, ¿cierto? Y eso lo encontramos en varios más. Lo encontramos en Perún matando a Veles en la mitología eslava, que está muy de moda ahora por este neopaganismo, ¿no? Lo encontramos también un poquito más triste porque Thor no gana, pero Thor con la serpiente de Midgard, ¿cierto? Sí. Siempre es un dios que da luz acabando con una serpiente que sale de la tierra, que representa el caos primordial, que nos da miedo el caos, ¿cierto? En ese sentido, como dije, Yahvé matando a Leviatán y después Gabriel con Lucifer, San Jorge con el dragón. Es un embudito. Una diada. Sí, es un embudito, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Del mismo mito, del mismo caos, que también lo encontramos en, ¿cierto? Quetzalcóatl con Tezcatlipoca, ¿cómo se llama? Cuando se matan a Cepatli. O Octentren con Kaikai. Y eso, ¿dónde lo sacáis lo indoeuropeo? Que así de primal es el dragón. Absolutamente, porque qué bueno que vuelves a Tentene Kaikai. Porque Tentene Kaikai, nuestra serpiente, o digamos, de la cultura mapuche, en rigor de la cultura patagónica, porque el mito está presente a ambos lados de la cordillera. Sí, eso lo escuché. Representan las mismas fuerzas del dragón indoeuropeo, ¿no? Uno es las fuerzas subterráneas de la tierra y otro las fuerzas del mal. Es básicamente Leviatán es el mar y Behemoth de la tierra o las serpientes marinas con la serpiente de la tierra. Así es. Es tremendo. Es tremendo darse cuenta de eso. Y hay otros dragones en Latinoamérica y incluso hay más dragones en Chile. Por ejemplo, a ver, dale. Amaru. Sí. ¿Cierto? Que es un ser dracónico andino,
¿cierto? De hecho, no sé si sabes tú, pero ahora que lo nombras, se identificaron los huesos de un atzárquido, que es un pterosaurio gigante, estos que medían más de 10 metros en la frontera chilena-argentina en el norte, y lo llaman, que de hecho es como el equivalente a Quetzalcoatlus, al reptil volador encontrado en Texas en el 75. Encontraron uno acá y lo llamaron Amarus. Amaru, muy bien. La segunda parte es Amarus. Creo que se llama Thanatos Dragon Amarus. Medio nombre. Así se llama. Thanatos de muerte, es el reptil sí. volador más grande del hemisferio sur. Lo desenterraron recién en el 2020, perdón. Si vamos a América, porque el otro día estaba en un... Quetzalcóatl sería como el más famoso, ¿no? Es más famoso, pero déjame llegar a... Sí. Quiero ir subiendo. Sí. Porque si no me voy a saltar esto que es bien importante. Si este podcast lo escuchan los chiquillos peruanos y bolivianos con que estuve el otro día, se van a enojar conmigo. Porque en la Amazonía peruana y también en Bolivia, en una parte de Bolivia, encontramos a las 3 serpientes que representan fuerzas naturales también. En eterno conflicto y amistad, equilibrio, ¿no? Tenemos a la Sachamama, a la Yacamama, y tenemos también a una tercera, que es la única que tiene cara de mujer, ¿no? Pero, y se le agrega la mama, ¿cierto? Como, que es típico de, ¿cierto? Como mama oclo, en fin. Sí. Y son madres, pero que también tienen una capacidad de guerrera, ¿no? Y que si tú rompes el equilibrio entre una de estas, el viento, los árboles y la tierra, y el agua, representan, ¿cierto? Lo que mantiene la selva junta. Así tenéis, por ejemplo, la cobra negra, que no es cobra, porque no hay cobras en América, a menos que sea introducida, pero le llaman la cobra negra, que está en Brasil también. También tiene otros animales quiméricos, ¿cierto? Que tienen partes de dragones, ¿cierto? De la mitología guaraní también aparecen, ¿cierto? Como el muñay, que es una serpiente que tiene cachitos. Y de ahí nos vamos para Mesoamérica, donde en Mesoamérica tienes este trío de serpientes emplumadas que son el mismo, ¿no? Que es Kukulcán, Gucumatz y Quetzalcóatl, ¿cierto? Que son serpientes que representan también humanos, ¿cierto? Que son dioses civilizatorios, que dan las bases de la civilización, ¿cierto? Los toltecas y mayas se disputan cuál es el más antiguo. Siempre que digo Google Maps, los chiquillos me dicen Google Maps y cosas así, pero me ayuda, esos chistes me ayudan Sí. chistes de los chicos me ayudan a que se vayan recordando y empieza a dibujarse en un mapa. Entonces que la humanidad, a pesar de estar separada, no somos tan distintos, ¿no? Y, como te digo, y en Chile el dragón o la serpiente o los seres quiméricos, dracónicos, ¿cierto? Cumplen roles bien puntuales, ¿no? Por ejemplo, tienes, ¿cierto? El cuchibilú, Sí. ¿cierto? Que produce verrugas. Tienes la piruquina que te puede surgir de los caminos, ¿cierto? La chinifilú, que si le cortas la colita puedes hacer magia. Las colitas, porque tienen una cola doble. En fin, los dragones se van adaptando también a las necesidades de los pueblos, ¿cierto? Y tenemos, como te digo, tenemos estos dragones gigantes, tenemos dragones chiquititos. Hay dragones que están relacionados con los feéricos, ¿no? Con las hadas. En los Aosí, que son podríamos decir, los elfos, no los elfos germánicos, sino los elfos celtas, ¿cierto? Sí. Custodian sus entradas con estos dragones feéricos, ¿cierto? Y por eso la cueva de los gatos en Irlanda se abre y aparece el Elentrechen que recién nombraba. En fin, el dragón tampoco tiene una sola naturaleza, como te digo. En China, ¿cierto? El dragón está presente en las artes marciales también. Hay un montón de movimientos que recuerdan al dragón. El dragón verde surge de las aguas. La espada del dragón de Gunan no solamente es un arte marcial, sino también una forma de alcanzar la inmortalidad, de equipararse al dragón, ¿cierto? Oye, el dragón chino es muy distinto al indoeuropeo, ¿no? Oh, sí, es distinto. Y los primeros dragones, los primeros dragones del Río Amarillo, cerca del Río Amarillo, aparecen 4.000 años antes de Cristo o más atrás. Pero el dragón chino tiene, para no ser sólido y decir una gran mentira,
El dragón chino que nosotros conocemos como Long es una deidad, es un dios. Es inmortal, suele enseñar cosas. El Huanglong es el dragón más importante de todos, el dragón amarillo, que representa al emperador amarillo. El universo está compuesto rodeado por distintos grandes animales, constelaciones, pero en el centro está Huanglong. Eso puede variar según si eres profundamente taoísta, si ya eres budista ya no vas a creer en eso, whatever, ¿no? Pero esto es religión folclórica china. El Huanglong es el centro y el dragón inmortal, el dragón amarillo, por eso solamente el emperador puede usar túnicas con dragón amarillo, ¿no? Es en la China clásica de Han, ¿cierto? Durante los Tang, los Song. En fin. Pero el dragón chino no solamente son los Long, en verdad. Y hay más de 100 Longs. Pulong, Tianlong, de distintos tipos, de distintos roles, todos sagrados. Por ejemplo, el Tianlong que sube a los sabios a los cielos, pero él mismo no es un ascendido. Los dragones pueden ascender, ¿cierto? Pueden cambiar, pueden hacerse sabios. Hay dragones que se vuelven humildes, como Aobing, por ejemplo, que desafió al rey mono y perdió. Pero eso ya también tiene una interpretación budista, ¿no? Porque en el budismo no hay dragones sagrados, hay dragones, pero no están más arriba del Buda, ¿no? Pero también hay otros dragones que sí cumplen los mismos roles que en Occidente. Baishe, por ejemplo, es una serpiente dragónica que come elefantes. El Wami es un cocodrilo. Y esos dragones no son inteligentes, son animales. ¿Ya? Los Long son inteligentes, los Long son sagrados. Entonces, traducir Long como dragón a mí siempre me queda corto, como algo se perdió la traducción, ¿no? Sería como dragón sagrado, o dragón santo, o dios dragón. Dios dragón. De hecho, Chen Long, Sí. que los amigos que hayan visto Dragon Ball, ¿cierto? Sabrán que el dragón del espíritu es importantísimo, incluso más que Huanglong en la práctica, porque Huanglong es como creación, ¿no? Chen Long te puede ayudar, porque es el dragón espíritu, ¿no? Oye, y sobre la morfología del dragón chino, que es como una serpiente, pero, pero cabeza de león, básicamente. Claro, es quimérico también, ¿cierto? Tiene cuernos y generalmente en China tiene 4 deditos. Hasta 5 años ahora, tú discutías con un sinólogo o alguien así que te decía que para que sea chino tiene que tener 4 deditos y los japoneses tienen 3 deditos, los Ryu. Pero después descubrieron que en Japón antiguo también habían muchos de 4 deditos, entonces eso es como ya categoría de división idiota, ¿cachai? Lo que sí importa son los cuernos, si tiene cuernos, no tiene cuernos. En general los dragones inmortales tienen cuernos. Los Ryu son el equivalente japonés al dragón Long que llega desde China. Pero ellos también tienen, como te digo, también tienen ciertos dragones que cumplen el rol clásico del dragón, que son locales, como Orochi, ¿cierto? Yamata no Orochi. Que es una serpiente hídrica, ¿no? Que tiene muchas cabezas, que se enfrentará, ¿cierto?, a Susanoo. En fin. Tenemos una dimensión para el dragón sagrado, pero también tenemos siempre el dragón como el enemigo, ¿no? Y los usuarios de la magia del dragón tienen que ser muy poderosos. Tanto en la mitología oriental, como Orochimaru era una especie de brujo, ¿cierto? Un chujenja malvado, ¿no? Si se puede existir algo así, que usa la magia de la serpiente para hacer el mal. Y Jiraiya, que es su enemigo, es una especie de brujo ninja que usa la magia de los sapitos para contrarrestarlo, ¿no? Y la Tsunade es su señora que anda arriba de una babosa, o un caracol en algunas versiones, pero ¿qué pasa con este Orochimaru que se corrompe por la serpiente? ¿Te acordarás de la película de Excalibur, cierto? Que Merlín le dejaba agotado y traer el aliento del dragón. Sí. Que era como una niebla. Claro. O sea, lo mostraban como una niebla. Como una niebla. Lo que pasa, claro, es que está este mito antiguo de Merlín, que Merlín es hijo de humano y demonio, ¿cierto? Que le habla a Vortigern, uno de los últimos reyes británicos del lado oeste que después fueron invadidos por los sajones, ¿no? Y que le dice que donde quiere construir un fuerte hay 2 dragones durmiendo, que es el dragón rojo y el dragón blanco. Entonces este niño Merlín queda para ahí para siempre conectado con esta magia dragónica. Y es una magia que consume. Es una
de los mitos extendidos de Merlín también hay una versión del Midrin que está loco en los bosques porque todos los recuerdos del dragón están en su cabeza, ¿no? Imagínate eso. Oye, y en tu trabajo literario, ¿tú has usado la figura del dragón? Estoy escribiendo algo sobre dragones ahora. Uh-huh. No sé cuándo y por dónde lo voy a sacar. Pero ya, esas son preguntas que yo me hago después. Antes como que me importaba más eso. Estoy investigando y estoy tratando de darle coherencia a todo este mundo dragónico. A ver que me quepa al menos como una guía de campo en un solo libro. Me gusta mucho Adelanta algo. ¿Cuántos dragones llevas clasificados? Llevo identificados para ser los 100 hace rato. Ya, que valga la pena hablar como propiamente, ¿no? Ya, pero cuando hablas de 100 dragones, ¿son dragones que tienen nombre propio o son especies de dragones? En la mayoría son dragones con nombre propio, pero también hay dragones como especie. Por ejemplo, el congomato de África. Sí. Hay el congomato que es un críptido, ¿no? Que es básicamente... Siempre, quizás tú lo puedes responder mejor que yo. No sé si un pterodón o un pterodáctilo. Sí. Que ataca a los pescadores y se lo lleva, ¿cierto? Me encontré, ¿cierto?, con otros críptidos como el Moquilembé, que tú también lo desconoces. Que es como un saurópodo. Claro, sí. Lo pusimos en sus dos versiones mito y leyenda, cuando hicimos África en general, y después cuando hicimos específicamente ¿cómo se llama? El Valle del Congo, ¿cierto? Que es tremendo, ¿no? Es como una Amazonía, ¿no? Sí. Ahí lo pusimos una vez como plesiosaurio y otra vez como más como dragón. No, sí, hay mucho. Y también tienes estas serpientes sagradas como la serpiente arcoíris en Australia, ¿cierto? Tienes reyes de los mares en distintas partes de Polinesia que son claramente seres quiméricos, dragón, pez. Oye, ¿y en Estados Unidos? Ahí tenías ¿Se podría hablar que el Thunderbird es como...? El Thunderbird, tienes... Si tú hablas con gente que es como estos expertos para no hacerlos enojar, solamente sin hacerlo enojar, puedes nombrar a tres originarios, nativos, ¿no? Que es la serpiente cornuda, ¿cierto? Que es un clásico, ¿cierto? Que representa Caos Pemp de nuevo, ¿cierto? Que es la tierra, Caos Basal. El pájaro trueno en algunos mitos destruye que es lo mismo que Garuda con los nagas, sí, en India, ¿no? Y el otro que te permiten decir es el Luctena, ¿no? Que es básicamente la serpiente de las aguas, que es mucho más dracónica que estas otras, porque además incluso es quimérica, porque es astada como ciervo, ¿no? Y responde y sabe acertijos, ¿no? Entonces también cumple con esta cosa del dragón sabio que abre y cierra puertas. Esos son los tres que te aguantan en Norteamérica, es decir, pero también hay un dragón, el Snallygaistar, que le gustaba mucho a Lovecraft. Te voy a explicar por qué le gustaba y vas a saberlo al tiro. El Snallygaistar era un mito que trajeron los alemanes. Uh-huh. En verdad es un dragón que trajeron a los alemanes y después los esclavistas lo resucitaron para asustar a los esclavos que se fugaban, que era un dragón gigante de 4 patas con alas, pero la boca tiene tentáculos, como un pulpo. Qué loco, porque es básicamente lo que hace Lovecraft después con Cthulhu, que es un pulpo con cuerpo de dragón. Es de la costa este, ambos son de la costa este. Sí. Sí, no tiene que haber sido para nada ajeno al mito. El Snallygaistar es lo que es la categoría de dragón híbrido, porque si bien está en América, es de procedencia alemana. Lo mismo el Grutenslag en Sudáfrica, ¿cierto? El Grutenslag es muy bonito porque es africano, come elefantes, pero claramente es un mito germánico, ¿no? Un mito Dutch. Pero te va a gustar esto como caza, ese dragón. ¿Te acuerdas de los peces abisales que tienen una lamparita? Uh-huh. Este dragón en la punta de la nariz tiene una forma de elefantito. Y puede hacer... Y llama a los elefantes se acercan a su cueva y... Hace trampa. Hace trampa y se come el elefante. Y el Grutenslag es el único que hay en la creación porque Dios se enojó cuando lo creó y destruyó a todos los demás.
Oye, y en tu trabajo en mitos y leyendas, yo creo que el dragón tiene una importancia fundamental desde el inicio, porque tú estás desde la fundación de mitos y leyendas, ¿no? No estoy exactamente. Llevo más de 20 años. ¿Ya? Este año van a ser 21. Perdón, sigue siendo el juego de cartas coleccionables más importante de Latinoamérica y el más popular. Sí, eso ha sido una cosa. Ustedes derrotaron a Magic. No. Pero no. acá, Acá en el subcontinente, digamos. Éramos los campeones del C3. Sí. Del segmento C3. Y por eso ganó, po. Sí, pues claro. Y seguimos siendo barato. Tenemos lo que se llama nuestro precio social. Seguimos cobrando 1.900 pesos máximo por un sobre. Pero mandamos a imprimir a donde se imprime Pokémon, en Brasil, ¿cierto? Bueno, en uno de los lados donde se imprime Pokémon. La misma empresa Copag. Sí. Bueno, mitos y leyendas, el back de mito y leyenda es un dragón. Es un anfíptero, Sí. un dragón sin patitas. Pero está desde la base. Y desde que yo entré a mitos y leyendas, que entré para Espada Sagrada, puse la raza dragón dentro y habían dragones, pero no eran de raza dragón. Estaban las criaturas. ¿Por qué? Porque me pareció que el arquetipo tenía que resaltar un poquito más, porque lo íbamos a encontrar en todos lados. Y si hacías una edición y no querías poner los dragones, te perdías gran parte de la cultura. Si tú no entiendes a qué le tiene miedo, no vas a entender la cultura, ¿no? Y en ese sentido, en tu relación con los jugadores de mitos y leyendas, ¿hay una suerte de fanatismo? Porque el dragón, de verdad, de todas las criaturas mágicas, yo te diría que es la favorita. Sí. Pasa con las personas mayores. Ya. Los niños pequeños les gusta mucho el dragón y después a las personas mayores de nuevo. Al chico de 25 le gusta más el caballero. Quizás porque ve ahí su sentido de vida. En cambio el dragón es un monstruo, es eterno, es externo, en fin. Pero el dragón como críptido o como criatura fantástica es lejos el más popular. Y son estrictos los chiquillos con los dragones. Y también han logrado entender esta dualidad entre el dragón malo y el dragón malvado, ¿cierto? Y también el orgullo, incluso llevar el nombre del dragón malvado. Eso te iba a decir, ¿los dragones son realmente malos o son orgullosos? No, también hay dragones orgullosos. Los dragones más malvados no nacieron dragones. ¿Sí? Eso es interesante. De hecho, Fafner, que lo nombraron, nace como un enano codicioso. Es un enano codicioso que mata a sus hermanos. Sí, y es condenado y se convierte lo convierten en un gusano, que básicamente en un worm. Claro, en los primeros mitos sí. En los mitos más tardíos es un dragón con alas y con cosas. ¿Sí? En los más tardíos, ¿no? En los mitos primero de la edad de las migraciones es un worm. Acuérdate que Siegfried al principio está más bien emparentado, ¿cierto?, a los Burgundians, que es un grupo germánico, ¿cierto?, Sí. que entra, no con los vikingos y todo eso después es una sobreadaptación. Los vikingos son la evolución son varios pasos más allá de la mitología germánica original, ¿no? Es súper compleja. Loki, por ejemplo, no hay ningún registro antiguo de Loki. Loki es una mezcla de mitos, ¿cierto? Un poco Lucifer y un poco Lug, el dios celta, ¿cierto? En fin, hay varios, ¿cómo se llama? Hay mucho paño que cortar ahí entre la mitología germánica y su evolución a ser la mitología vikinga nórdica que nosotros conocemos. Pero sí, donde es más malvado el dragón es cuando no es de nacimiento. Y incluso hay países como varias naciones tártaras se disputan el Sealand como mascota. El Sealand biológicamente sería un wyvern, ¿no? Porque tiene 2 patitas, pero es negro. El Sealand es un dragón de las tundras, ¿no? En fin, el Druk, por ejemplo, también es en Bután, es el símbolo de Bután, ¿cierto? Que es un dragón muy parecido a los chinos, pero pariente de los nagas, en fin, hay ¿cómo se llama? Digo, hay para todos los dragones, y eso es lo interesante, porque el dragón no te está hablando de un monstruo, en el fondo te está hablando de ti, te está hablando del pueblo. Oye, José Luis, y para ir cerrando ya, siempre sabía que el tiempo nos iba a hacer, podríamos estar horas hablando de esto. Es mucho. Si alguien se interesa en el mito del dragón, o en el dragón como figura literaria, ¿qué le recomendarías leer?
Si le interesa, Esperar tu libro de partida. claro, espera mi libro, por supuesto. No, pero hablando en serio, hay muchos lados para cortar, ¿cierto? Está este libro que me gusta mucho, Los primeros cazadores de fósiles, Sí. ¿cierto? Donde habla un poco, ¿cierto? De qué pasó cuando nos encontramos con los fósiles de la antigüedad como humanidad, ¿cierto? Por ahí empezaría quizás. También podemos buscar estos conjuntos mitológicos, el trabajo de Campbell, ¿cierto? Es muy importante para entender el rol del monstruo y del dragón. Está este libro, no habla del dragón, pero ¿te acuerdas de este libro que estabas recomendando hace tiempo? De este chico español. Así creamos monstruos. Así creamos monstruos, sí. Está Que es un muy libro bueno. sobre criptozoología. Sí, Que es muy, muy interesante, bueno. porque cómo se originan La serpiente marina. la serpiente marina, el monstruo del lago Ness, todo, sí. Es impresionante, impresionante. Concuerdo contigo, es un libro sobre dragones, Sí, claro. sobre la creación del dragón. Claro. Y después tienes también todas estas cosas mitológicas, pues, el altar de los Nibelungos, tiene, por supuesto, mucho antes de meterte en Tolkien y todas esas cosas, búscate los Edas, los cuentos celtas de la Lady Gregory, están todos traducidos. En fin, hay mucho que cortar y es muy bonito. Es muy bonito. Bueno, José Luis, ¿en qué estás ahora? ¿Tienes algún libro en...? El 18 de julio Ya, perfecto. se va a sacar... 5 días después de mi cumpleaños, hay que decirle. Hay que decirlo. Yo estuve de cumpleaños el domingo. Sí. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, el 18 de julio estoy sacando un libro que estoy contento y estoy complicado porque estoy contento por un libro muy triste. Porque es un libro sobre fantasmas. Ya. Y claro, estoy contento por un libro que es profundamente melancólico, entre comillas, ¿no? Como tienen que ser los fantasmas. Como tienen que ser los fantasmas, porque es la exploración sobre el fantasma. Sí. No me gusta decir que es un libro de terror, aunque sí da miedo a algunas cosas, pero es un libro sobre el fantasma, y es un libro de ficción, ¿cierto? Son cuentos. En eso, ese es el libro más próximo que va a salir. Estoy trabajando en el libro de dragones, y como siempre estoy trabajando en mito y leyendas, ¿no? Bueno, José Luis, muchas gracias por venir a la Ruta Secreta y Muchas gracias por invitar. por participar de este diálogo draconiano que, como siempre, yo sabía que nos íbamos a quedar corto porque Es muy largo. Porque es un mito universal. Es un mito universal. Y si uno quiere hablar bien de los dragones, tiene que pasearse por los 5 continentes y prácticamente todas las naciones Claro. conocidas. Nada, tu casa, Muchas gracias. cuando quieras, podemos hacer otra reunión en la Ruta Secreta. Quizás hablar de fantasmas. Puede ser. O de muertos. Siempre como hablamos con los chiquillos. ¿Quieren ver muertos que caminan? O sea, muertos con cuerpito o muertos sin cuerpito. Y empezamos a discutir ahí. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Los dragones de George Martin. Drogon, el más grande y feroz de los 3 dragones de Daenerys, negro con ojos rojos. Su nombre es en honor a Khal Drogo. Es el dragón más cercano a Daenerys. A menudo actúa como su montura y arma principal en la batalla. Su presencia es intimidante y simboliza el poder y la furia de Daenerys. Rhaegal, otro de los 3 dragones de Daenerys, es de color verde con ojos bronce. Su nombre es en honor a Rhaegar Targaryen, el hermano mayor de Daenerys. Destaca menos en comparación con Drogon, pero sigue siendo una fuerza formidable. En la serie es montado por Jon Snow en la batalla contra los caminantes blancos. Viserion, el dragón blanco y dorado de Daenerys. Su nombre es en honor a Viserys Targaryen, el hermano menor de Daenerys. En la serie de TV, Viserion es convertido en un dragón de hielo por el Rey de la Noche y es usado contra los vivos durante la batalla de Winterfell y en la destrucción del muro. Syrax, montado por Rhaenyra Targaryen, es muy grande y color dorado, muy leal a su jinete. Caraxes, domado por Daemon Targaryen, conocido como el Wyrm de Sangre, es un dragón rojo, grande y feroz, que destaca por poseer el cuello muy largo y en forma de serpiente. Meleys, su jinete es Rhaenys Targaryen, conocida como la Reina Roja. Es una dragona rápida y poderosa con escamas de color rojo brillante. Vhagar, sus jinetes son Laena Balerion y Aemon Targaryen. Es hembra y el dragón más antiguo y grande de todos. Es de color bronce con alas verdes. Mata al dragón Arrax y a su jinete al final de la primera temporada de La Casa del Dragón. Zunfire,
Su jinete es Aegon II Targaryen, conocido por su belleza, tiene escamas doradas y es muy poderoso en combate. Dreamfire, de Aelena Targaryen, un dragón de escamas plateadas y azules, conocido por ser rápido y ágil. Vermax, de Jaehaerys Valerion, dragón joven y enérgico con escamas verdes. Arrax, montado por Lucerys Valerion, un dragón joven de escamas perladas y amarillas. Fue asesinado y casi devorado por la vieja dragona Vhagar, montada por Aemon Targaryen. Moondancer, de Baela Targaryen, es pequeño y rápido, con escamas verdes y plateadas. Tesarion, su jinete de Aeron Targaryen, conocido como el dragón azul de bronce, tiene escamas azules y es muy valiente en batalla. She-Smoke, montado por Aenor Valerion, luego por Adam Valerion, dragón de escamas grises y blancas, conocido por su velocidad y agilidad. Cannibal, es un dragón salvaje y caníbal que nunca fue domesticado, es entero de color negro. Sheepstallion, dragón salvaje que fue domesticado por Netless, tiene escamas marrones. Grey Ghost, otro dragón salvaje, conocido por su naturaleza esquiva y su color gris. Valerion, apodado el Terror Negro, fue el mayor dragón del que se tenga registro. Sirvió a la casa Targaryen durante la Guerra de la Conquista. Fue montado por los reyes Aegon I y Maegor I, la princesa Aerea Targaryen y el entonces príncipe Viserys Targaryen. Su fuego ayudó a pegar las espadas del trono de hierro y su enorme cráneo podía verse en las cuevas de King's Landing. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.